les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Nuevamente, qué placer estar con ustedes y le damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente estar ahí con usted en la comodidad de su hogar o en su cuarto, en el lugar que usted ha escogido para atender esta enseñanza. Aquí estamos nuevamente con el pastor José Pablo para continuar con las clases bíblicas y esta vez vamos a hablar sobre la salvación. La salvación, ese regalo que Dios nos ha dado, y vamos a presentarnos delante del Señor entonces para que el buen Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos dé la sabiduría y el entendimiento y la capacidad que necesitamos no solamente para enseñar, sino también para percibir y apercibir esta palabra, y que esta palabra poderla atesorar en nuestros corazones, pastor, y como hemos enseñado, no solamente ser portadores, ¿verdad?, que esa palabra se quede, sino que también podamos nosotros ser testimonio y ejemplo de esa palabra. ¿Qué le parece si nos acompaña a orar? Oramos, pastor. Amén, oramos. Dios les bendiga. Incline su rostro ahí. Gracias, Señor, Jesús. te damos gracias por permitirnos una vez más, Señor, traer esta enseñanza. Oramos para que tu guianza esté en todo tiempo, Señor, que en los hogares donde están nuestros hermanos, Señor, puedan recibir esta enseñanza. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Abre el entendimiento de cada uno de nuestros hermanos, que puedan recibir esta enseñanza, atesorarla en su corazón, Señor, no solamente como información, sino para que la pongan por obra todos los días de su vida. Oramos y declaramos sabiduría de lo alto, revelación, entendimiento, Señor, para una comprensión correcta de esta enseñanza, y declaramos que en todo tiempo tú eres el exaltado y el glorificado en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a alabar, a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenos a alabarle, a adorarle, a glorificarle. Adorémosle. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
Gracias le damos al Señor por el privilegio que nos da de poder adorarle, de poder exaltarle y contemplarlo en la hermosura de su santidad. Hermoso es el Señor y grande, hermosa es la heredad que nos ha tocado. Vamos entonces al tema que nos trae en esta oportunidad, y es el tema de la salvación. Pastor, la salvación tiene que ver con muchas cosas, Así ¿verdad? No, recuerde que esta clase no es una clase bíblica, teológica, es una clase para que la podamos entender. Hemos tratado de hacerla lo más simple posible, para que entendamos qué es lo que es la salvación, Sí, cómo la obtuvimos, cómo tiene que ver, qué tiene que ver, qué tengo que hacer para cuidar la salvación. Entonces, pastor, vamos a definir lo que es salvación. Salvación. Es interesante, pastor, porque el término salvación es equivalente a un rescate, ¿verdad? Ajá. Cuando hablamos de un rescate, esto implica liberar a una persona de cualquier situación que le oprime, ¿verdad? Y cuando nosotros nos referimos a la salvación, se asocia también a la redención, y este aspecto sugiere el pago de un precio, ¿verdad? Por la persona que va a ser liberada. Significa, Ajá, pastor, que si hablamos de salvación, hay una persona que está presa, hay un preso, pero ajá, también tiene que haber un salvador, alguien que pague el precio para que este que estaba preso sea puesto en libertad. Ah, ok. Entonces, la salvación, para que haya salvación, tiene que haber un reo. Un reo. Tiene que haber alguien que está preso, alguien que está pagando una cuenta. Ujú. Entonces, para que este hombre o esta mujer salga, sea libre, sea salvo, alguien Así. tiene que pagar la fianza. La fianza. Alguien tiene que pagar la cuenta. Entonces, una vez que paga, que este hombre paga, o alguien que paga esta cuenta, entonces el reo, el preso, se considera libre, que está salvo, que fue salvo, rescatado. Así es. Entonces, pastor, la salvación entonces tiene que ver con ese acto Ujú. de pagar Así es. por alguien Por alguien, así es, pastor. que está privado de su libertad, que está condenado. Está condenado. Qué exactamente. interesante. Y quiero que sepan, hermanos, que la revelación de lo que es salvación tiene que ser una responsabilidad que todo hombre y mujer que le servimos a Dios debemos tener. Así es, pastor. La revelación de lo que es la salvación. ¿Por qué? Porque la revelación de la salvación, si usted tiene la revelación de la salvación, recuerde que su salvación personal depende de esa revelación. Así es. Si usted la entiende correctamente, entonces usted va a entender lo que Dios le ha dado, lo que Cristo le ha dado. Y también quiero decirle que usted debe tener la revelación de la salvación, pastor, porque es el mandato Así es. que Dios nos ha dado como individuos y como iglesia. Así es. La misión que Dios ha encomendado a la iglesia del Señor es anunciar y predicar esta salvación. Entonces es necesario que todos los que servimos al Señor tengamos la revelación de lo que es la salvación. Y, pastor, todo aquel que tiene la revelación correcta de la salvación puede entender la medida del amor de Dios para con cada uno de ellos. Entonces, esto es muy interesante. Entonces, podríamos concluir, pastor, que el que tiene la revelación de la salvación entiende el regalo que Dios le ha dado. Así es, pastor. El que tiene la revelación de la salvación entiende la responsabilidad de la comisión que Dios nos ha dado, porque la salvación no se puede guardar, ni se puede esconder, como dijo Jesús, ¿verdad? Así es. Entonces, tenemos que ser luz a las naciones, luz a la familia, luz en el trabajo, del regalo que Dios nos ha dado, de esa libertad que Dios nos ha dado, y
solamente el que tiene la revelación correcta de la salvación puede entender realmente la medida del amor de Dios. Así es, pastor. Así que podemos decir entonces, pastor, que la salvación es el único remedio, el único remedio que existe Así es. para el pecado. Para el pecado. Sí, es así, pastor. La salvación, entonces debemos de comprenderlo como el proceso a través del cual el hombre es rescatado de la esclavitud del pecado, mediante la obra, ¿verdad?, expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tremendo, tremendo. Y fácil, hermano. Tremendo, porque es un regalo. Es un regalo. ¿Verdad? Pero la revelación de esta palabra le cambia la vida al hombre, le cambia la vida a la familia, le cambia la vida a una nación, le cambia la vida al mundo. Así que hay dos hechos universales del pecado, pastor, que debemos considerar. Sí, es, pastor. Y el primer hecho universal del pecado que debemos considerar es que el pecado siempre será condenable. Es decir, que todo el que comete pecado está bajo juicio. Pastor, ¿y qué tiene que ver con esto? Porque si todo el que comete pecado está bajo juicio, Dios no tiene acepción de personas. Quiere decir que si el pecado lo comete el sabio, lo comete el que no es inteligente, lo comete, digamos, el que no es regenerado, el que es regenerado, quien sea que cometa pecado, va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias. Y es interesante, pastor, porque en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, en el verso 47 y 48 específicamente, dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Interesante, pastor, porque aquí quiere decir que como sea, siempre va a haber juicio. Siempre va a haber juicio. Siempre va a haber juicio, ¿verdad? Así que no importa quién haya cometido el pecado, No importa. Siempre va a haber juicio. Y es muy importante que nosotros entendamos. Por lo tanto, como ya lo dijimos, el único remedio para el pecado está en la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esto es lo que dice la palabra, ¿verdad? Así es, pastor. Colosenses 1:14 es claro y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No hay otra forma. No hay otra forma. Así que el único remedio, acuérdese, el único remedio para el pecado es la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay otra forma. No hay cosas intermedias, no hay ritos, no hay liturgias que puedan liberar al hombre de esa condición de esclavo, de reo, más que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el sacrificio vicario de Cristo es perfecto en eficacia. Así que el hombre, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es perdonado y justificado para siempre. Así que, ¿qué le parece, pastor, si hablamos, por ejemplo, de cómo se manejaba la salvación antes del sacrificio de Cristo? ¿Cómo era que la persona en el antiguo pacto, antes de que Cristo consumara el sacrificio, cómo se bregaba con la salvación y con el pecado, pastor? Pastor, antes del sacrificio de Jesús, podemos ver que el método para tratar el pecado era la expiación. La expiación. La expiación y la expiación o el expiar era solamente cubrir el pecado. Por eso, pastor, es que cada hombre, cada mujer, ¿verdad?, que cometían una falta, iban donde el sacerdote y llevaban un becerro, una palomita,
a un sacrificio. A un Y sacrificio. el sacerdote encargado de recibir ese sacrificio ponía la mano sobre el animal y sobre la persona, Ok. para que el pecado de la persona fuese traspasado al animal. Y Ajá. entonces ofrecían el sacrificio, pero lo sacrificaban. Pero esa sangre, pastor, solamente cubría el pecado. Y es interesante porque en Hebreos 10:4 Ujú. dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, porque Ok. solamente lo cubrían. Esa Muy bien. es la expiación. Entonces, antes en el Antiguo Testamento, de la única forma para mantener la salvación era a través de la expiación, que expiar quiere decir cubrir. Cubrir. Y el pecado se expiaba, se cubría por la sangre de los animales. Así es, pastor. Lo interesante, hermanos, pongan atención a esto porque es interesante. Porque no podía haber expiación, no se podía cubrir el pecado si no había muerte Así es. del animal. Tenía que haber derramamiento de sangre y eso significa que el animal moría. Moría. Entonces, cuando el hombre llevaba el becerro, el cabrito, Así es. era al sacerdote, el sacerdote, dijo usted, pastor, que ponía la mano sobre la persona y sobre el animal y oraba. Así es. Y luego de que oraba, el sacerdote sacrificaba, mataba al animal y le sacaba la sangre. Así es. Y el sacerdote entraba con esa sangre al lugar donde Dios había dicho para derramar esa sangre sobre el propiciatorio, y así pues el pecado del hombre, del penitente, pasaba al animal, y la sangre que se rociaba de ese animal cubría Cubría el pecado, el pecado. pero no lo borraba, No lo borraba. no lo quitaba. No. Entonces, en el antiguo pacto, entonces, pastor, la única forma de mantener la salvación activa era por medio de los sacrificios o la expiación del pecado. Muy bien, ahora hablemos, pastor, de cómo fue la salvación, cómo Jesús la vio en su ministerio. En su ministerio. ¿Verdad? ¿Cómo bregó Jesús con la salvación? ¿Cómo lo veríamos, pastor? Es interesante, pastor, porque Jesús nos da muchos ejemplos, ¿verdad? Ajá. Y podemos verlo, y a mí me llama mucho la atención porque Juan, cuando está bautizando, él da testimonio Ajá. de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Así que Jesús tiene que enfrentarlo de esta manera porque todavía no hay sacrificio, pastor. Todavía no. Estamos Correcto. hablando de que el sacrificio todavía no es consumado. Él está comenzando su ministerio terrenal y hay uno de los ejemplos muy interesantes, pastor, que es aquella mujer que entra a la casa de Simón, ¿verdad? Jesús está enseñando, Jesús está visitando a este hombre y ocurre algo. Ajá. En Lucas 7, en el verso 50, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Porque esta mujer entró, pastor, y ella ungía los pies de Jesús con un perfume de alabastro. Dice la escritura que ella lloraba, reconocía y le decía a Jesús, yo no soy digna, yo soy pecadora. O sea, estaba reconociendo su falta. Incluso el fariseo Así es. Simón, ¿verdad? Cuando ve ese cuadro, ve esa mujer tirada a los pies de Jesús, limpiando sus pies con sus lágrimas y sus cabellos, el fariseo, que es un doctor en la ley, él no lo dice a Jesús, pero él lo piensa. Lo piensa. Y dice, si este hombre fuera profeta, Sabría. supiera qué clase de mujer es la que está ahí. Entonces, sucede un caso muy bonito, ¿verdad? Sí. Cómo Jesús afronta y confronta las cosas, pero después Jesús le dice a esa mujer, Así es. vete, tu fe Te ha salvado. te ha salvado. Entonces, ¿cómo Jesús ve, cómo Jesús define la salvación durante su ministerio? Porque ya dijimos, todavía el sacrificio no ha sido consumado en la cruz. El Cordero de Dios no ha ido a la cruz. No ha ido. Entonces, ¿cómo Jesús ve la salvación?
la ve, pastor, desde la perspectiva de la fe. Wow. Porque la mujer reconoció quién era él. Okay. Por la fe. Por eso es que el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado, porque ella reconoció quién era al que estaba ungiendo, ¿verdad? Y es algo interesante, pastor, porque a los que no creían, Jesús también los veía desde esta perspectiva. Ajá. Porque había hombres, había mujeres que se acercaban a él, escuchaban que era Jesús y querían recibir un milagro, querían sanidad. Y lo vemos en el caso de los 10 leprosos. O sea, los que lo buscan por los panes y los peces. Por los panes los que lo buscaban por algún beneficio personal. ¿Cómo los trató Jesús con referente a la salvación entonces, pastor? Cuando venían hombres, mujeres, solamente por el beneficio, Jesús los mandaba a los sacerdotes conforme a la ley. Y lo vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, en el verso 14, con el ejemplo de los 10 leprosos. Estos hombres que querían ser sanos, que vinieron a Jesús, pidieron que los limpiara, y Jesús les dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, que el que no reconocía, porque ellos querían el beneficio, pero nunca reconocieron que él era el Hijo de Dios, que él era el Cordero de Dios, sino que reciben el beneficio, pero tienen que ir ¿verdad? Al templo, a los sacerdotes. Según establece Levíticos 14, ¿verdad? Así es, pastor. ¿Cuál era el sacrificio y cuál era la liturgia que tenía que cumplirse cuando un leproso era sano, ¿verdad? Ahí en Levíticos 14 está todas las normas. Entonces, si no creían que Jesús era el Cordero de Dios, recibían el beneficio, y si ellos iban al templo y cumplían con la liturgia, entonces sus pecados eran cubiertos. Qué interesante. ¿Habrá algún otro ejemplo, pastor? Sí, pastor. Me encanta el ejemplo de Zaqueo. Porque aleluya. Zaqueo, usted sabe que era un cobrador de impuestos, y hay evidencia de que el hombre reconoce, porque Jesús está pasando por ahí y Zaqueo se sube a un árbol, un sicómoro, porque él procuraba ver quién era Jesús. Quería tener esa experiencia. Y en Lucas 19:9 dice Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Y es que Zaqueo, pastor, tuvo que reconocer sus faltas. Cuando ve a Jesús, cuando escucha a Jesús, le dice, si en algo yo he defraudado a alguno, si yo he robado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Y la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. O sea, dando testimonio de que verdaderamente él reconocía que él era Jesús. Estamos hablando entonces, hermanos y hermanas, que para que la salvación se realice tanto en el Antiguo Testamento como en el ministerio de Jesús, tenía que haber fe. Tenía que haber fe. Fe en el sacrificio de los animales, en el derramamiento de sangre, en la expiación, y en el tiempo de Jesús manifiesta los dos aspectos. Así es, todo aquel que creía que él era, manifestaba signos de arrepentimiento. Así es. Aquella mujer se compungió a los pies de Jesús, lloraba, porque ella reconoció que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquellos hombres no reconocieron, creyeron que tal vez era un profeta como cualquier otro, ¿verdad? De que llegaba a Israel, y lo mismo que el profeta hacía era mandarlos al templo, a que cumplieran con la ley de Moisés para que sus pecados fueran cubiertos. Entonces, tenemos que ver la perspectiva que siempre fue, ¿verdad? El elemento de la fe. Así es, pastor. Era vital en todos los casos, pero que en el tiempo de Jesús, una de las cosas que a mí me impactan es los signos de arrepentimiento, porque para que la salvación entre a mi vida, tiene que haber signos de arrepentimiento. Esta mujer lloraba profundamente. Zaqueo dice, yo reconozco que he robado, yo reconozco que he violado los mandamientos, por lo tanto, de todo lo que he robado, según la ley, tengo que devolver 4 veces lo que he robado. Yo lo devuelvo. Voy a cumplir con lo que dice la ley, y además voy a dar la mitad de mi fortuna, la voy a dar a los pobres. Entonces Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa.
No puede haber salvación sin arrepentimiento. No puede, pastor. Los arrepentimientos son esos signos, ¿verdad? Donde la gente se compunge, donde la gente se quebranta, donde la gente se tira, cae al piso, ¿verdad? Decimos nosotros arrepentido, arrepentida. Entonces, cuando ya esos signos se hacen evidentes, entonces usted puede decir, y yo puedo decir como dijo Cristo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando nosotros como pastores, ¿verdad?, estamos orando por gente que viene a la iglesia, o en la calle, o en el hospital, donde quiera, ¿verdad?, y estamos orando, y estas personas reciben a Jesús, y usted los ve compungidos, quebrantados, dice, wow, hoy llegó salvación, sí. Hoy llegó la salvación a su casa. Entonces, pastor, quiere decir que en el Antiguo Testamento la salvación se manejaba por medio de la expiación. Con Cristo, como todavía no se había llevado, Cristo también mantiene la expiación con aquellos que no creen que Él es, pero con los que creen que Él es el Cordero, entonces les declara que es por fe, que la salvación está con ellos, ¿verdad? Así es. Y es interesante, pastor, porque la fe tiene que ver con la redención. Por eso es que en el libro de Romanos, ¿verdad?, en el capítulo 3, versos 23 y 24, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Correcto, la redención es en Cristo Jesús. Y es un término que lo tenemos que estudiar. Así es, pastor. Entonces, hermanos, vamos a ver un poquito de la redención. Pero quiero que entienda, antes de pasar a la redención, que el término que se usaba en el Antiguo Testamento, el modelo para la salvación en el Antiguo Testamento era la expiación. La expiación. En el Nuevo Testamento es remisión. Remisión. Antes de entrar a redención, hablemos de remisión. Y la remisión es pasar por alto. Pasar por alto. Entonces, identifiquemos la palabra remisión, pastor. Porque dice que en el Antiguo Testamento era expiación, en el Nuevo Testamento es remisión. Remisión. Por ejemplo, ¿verdad? Hechos 17:30 dice, ¿verdad?, que Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia de la humanidad. Entonces, la remisión de nuestros pecados tiene que ver, ¿verdad?, con el sacrificio de Cristo, por supuesto, en la cruz del Calvario. Estamos hablando ya en el Nuevo Testamento, en nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se maneja? ¿Cuál es el método que Dios usa? La remisión de nuestros pecados, que es pasar por alto todos los pecados que el hombre cometió antes de la cruz y por los cuales se había derramado la sangre de los animales. Entonces, la remisión pasa por alto. Pasa por alto estos pecados. Entonces, en Romanos, pastor, estamos hablando de Romanos 3:26 se declara cuál ha sido el método divino de tratar con el pecado después de la cruz. Y no es otra cosa más que por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué dice Romanos 3:26, pastor? Dice, con la mira de manifestar en este tiempo por justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Entonces, no hay otra forma. En el Antiguo Testamento, expiación, sangre de animales que cubría. En el Nuevo Testamento, ¿cómo Dios ve esto? Por medio de la remisión. Y es pasar por alto la ignorancia. Ahora bien, pastor, si vamos a hablar de los tiempos de la salvación, ¿verdad? El tiempo de la salvación es lo que estábamos hablando con Cristo, ¿verdad? Así es, con Cristo. ¿Cómo fue la salvación antes de Cristo? ¿Cómo fue la salvación en el tiempo de Cristo? ¿Verdad? Y ahora, ¿cómo es la salvación en el tiempo presente? Así es. Y usted habló de la redención. Ahora, entonces, explíquenos, pastor, ¿qué es redención? La redención, pastor, es que Dios, Jesús, tomó nuestro lugar. Es decir, Él con el derecho legal, ¿verdad? Abrió la prisión, nos sacó a nosotros, se puso en nuestro lugar, nuestras culpas, nuestros pecados. Él dijo, yo las voy a llevar. Pónganlos
por así decirlo, a mi cuenta, ¿verdad? Ajá. Y él dijo, yo soy el que va a tomar su lugar. Y el que estaba, pastor, expuesto a juicio, el que estaba en prisión, era condenado a muerte. Ok. Así que Jesús toma nuestro lugar. El que tenía que morir era el pecador, pero dice, yo voy a morir por él. Y yo llevo sus pecados. Así que la redención es tomar nuestro lugar. Oh, correcto. Vamos a tratar de explicarlo fácil para que la gente, porque le dije, vamos a tratar de explicar esto de la forma más sencilla. Mire, el apóstol Pablo, cuando habla de la redención, toma un ejemplo que es diario en la vida de los judíos y los romanos. En los tiempos de Jesús y del apóstol Pablo, pues en el mercado había venta de esclavos. Así es, pastor. Habían venta de esclavos y los esclavos todos estaban en jaulas, en prisión, y eran exhibidos en el mercado de esclavos. Todo aquel que quería comprar un esclavo sabía dónde iba, ¿verdad? Y ahí eran expuestos. Los esclavos, y los que iban a comprar esclavos revisaban y decían, después de que chequeaban, ¿verdad? Si valía la pena el precio, pues como mercancía. Entonces lo compraban. Y el que era dueño, acuérdese que esto era un negocio legal. Por lo tanto, cuando alguien compraba un esclavo, se le daba una acta, ¿verdad? Un papel legal donde le daba a usted el señorío, el gobierno, el dominio sobre esa persona. Usted era el amo de esa persona y le daban su acta, ¿verdad? Y el hombre compraba al esclavo y se lo llevaba para su casa, y ahí en esa acta decían las responsabilidades que tenía el esclavo. Levantarse, ir al campo, servir, y hasta, bueno, todo lo que tenía que hacer. Y hay algún pasaje en la Biblia donde Jesús dice, ¿verdad?, que por qué le tenía que dar gracias al siervo. Así es. La palabra siervo en la Biblia es esclavo. Entonces Jesús dice, bueno, si el siervo llega a la casa de trabajar, trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y llega y se pone a limpiar, de ahí se pone a cocinar y le sirve comida al amo. Después se sirve comida, después de que le sirve al amo, y el amo come y limpia, y el siervo entonces hace comida para él, come y se acuesta. Dice Jesús, ¿por qué el amo le tiene que dar gracias si ese siervo hizo lo que tenía que hacer? Entonces, a eso se refiere Jesús. Entonces, el que iba a comprar el esclavo se llamaba redentor, porque iba a pagar el precio, a pagar por el esclavo. Pero el redentor es una palabra más completa, porque el que compraba el esclavo se lo llevaba para la casa a servirle. Pero el que compraba el esclavo lo sacaba de prisión y le daban su acta, y luego este hombre agarraba el acta, la firmaba y se le entregaba al esclavo y le decía, ¿eres hombre libre? Eso no pasaba, eso era muy raro que sucediera. Pero cuando pasaba, generalmente el esclavo que había sido libre y el dueño le había dado su acta firmada, generalmente, el esclavo que había sido libre rompía el acta y declaraba que voluntariamente le iba a servir a ese hombre. Entonces, esa es la redención social, ¿verdad? Y Jesús hizo eso con nosotros, con la humanidad. Todos pecábamos, todos pecamos y estamos destituidos, estábamos encerrados, estamos condenados a ser esclavos del pecado toda la vida. Jesús viene como redentor y Él paga la cuenta que estaba por usted y por mí, y nos saca de prisión, y Él firma con su sangre, firma el acta y nos la entrega y nos hace libres. Y depende si usted le quiere servir o no le quiere servir. Él no obliga a nadie. Pero nosotros, por amor y por agradecimiento, nos hemos convertido en esclavos voluntarios. Lo que quiere decir en la Biblia la palabra siervo es un esclavo
voluntario. Yo soy un esclavo voluntario. Él me libertó de la prisión y yo por agradecimiento le dije, Señor, yo te voy a servir. ¿Verdad? Usted, si usted le sirve al Señor, usted también es un esclavo voluntario, es un siervo, una sierva de Dios, porque usted, por agradecimiento, por amor, usted dijo, yo te voy a servir. Y entonces le pertenecemos a Él. Le pertenecemos. Pero no estamos obligados. Esto es en el área social. Ahora en el área legal. En el área legal, ¿verdad? Jesús es el Redentor. Así es. Porque Él va y paga la fianza que estaba por el reo que estaba condenado a muerte. O sea, había una condena de muerte sobre este preso, sobre esta presa, sobre este hombre, sobre esta mujer. Y Jesús llega a la cárcel y dice, yo vengo a pagar la fianza, el precio por este hombre, por esta mujer, pero acuérdese que si no había derramamiento de sangre, no podía estar completo el acto de redención. Así es. Así como en el Antiguo Testamento, si no había sacrificio de animal, no había sangre, no estaba completo el acto de expiación. Si no había derramamiento de sangre, no había redención. Por lo tanto, Jesús dice, sáquenlo de la prisión. Él es un reo de muerte, él está condenado a muerte, yo pago por él. Y él no solamente pagó, sino que nos sacó de prisión, pero él, dice la Biblia, tomó nuestro lugar en esa prisión y él cargó con nuestro pecado, con nuestras faltas, y él la llevó a la cruz del Calvario. Él murió por mis pecados y por sus pecados. Entonces Jesús se convierte en el Redentor del mundo, porque la humanidad completa ha sido libertada a través de la cruz del Calvario. Pero para que usted obtenga la libertad, tiene que reconocer que Jesucristo es su libertador, es su Redentor, es el que pagó el precio, el que murió por usted, el que tomó su lugar y murió por usted. El que debió morir fui yo. El que debió morir fue usted, pero Él nos sacó y tomó nuestro lugar. De eso estamos hablando con la redención. Pastor, entonces, la salvación actualmente tiene que ver con la redención, el reconocimiento. Pero, pastor, la salvación no solamente es pasada, no es solamente en el tiempo de Jesús, ¿verdad? No es solamente presente, sino que también es una salvación futura. ¿Qué nos puede decir de eso, pastor? Cuando hablamos de la salvación futura, pastor, estamos hablando de que tiene, ¿verdad? Tiene el derecho, el carácter de ser eterna. O sea que nosotros, la salvación que tenemos ahora, pastor, no es por este tiempo, sino que la salvación que es por medio de Jesús sobrepasa la muerte a la eternidad. ¡Qué maravilla, pastor! Entonces no somos salvos mientras vivamos. No. Así que entonces la salvación alcanza y sobrepasa los linderos de la muerte. Así es, pastor. Y alcanza la eternidad. Quiere decir que esta decisión no solamente nos afecta en el presente, sino nos afecta el futuro, nuestro mañana, y nos afecta nuestra eternidad. Así es. Wow, pastor, entonces quiere decir que este regalo, porque la salvación es un regalo. Un regalo que la recibe todo el que quiere. Así es, pastor. Quiere decir que la salvación, por eso hablamos al principio, hermanos, de tener la revelación de lo que es la salvación, porque si usted entiende lo que costó esta salvación, y usted puede entender la magnitud del amor de Dios, entonces la va a cuidar. La va a cuidar, claro. La va a cuidar. Entonces, la salvación, mire, hermano, desde cualquier perspectiva que usted la vea, es la obra terminada. O sea, la salvación está completa. Jesús lo dijo en Juan 19:30. Dijo, cuando estaba en la cruz, dice, consumado es. Consumado es. En otras palabras, todo está terminado. Todo está completo. No tenemos nada que agregarle. Usted no tiene que ir a caminar de rodillas. Usted no tiene que hacer ningún sacrificio. Usted no tiene que hacer penitencia.
todo está concluido. Concluido. La obra de salvación, la obra redentora está completa a través de Así Cristo. es. Y esa salvación afecta su pasado porque con el método que Dios ha usado de la remisión, Dios pasó por alto todos los pecados. Por medio de la redención, Dios perdona todos nuestros pecados, porque Él paga por nosotros, toma nuestro lugar. Así que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es completa. No necesita a nadie más. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es triste ver a la humanidad extraviada y perdida, creyendo que Jesús necesita de alguien más, o que usted necesita de alguien más. Necesita de un santo, de una santa, necesita de una imagen de yeso, de oro, ¿verdad? De un animal, para poder llegar a ser salvo. Juan 19:30. Así es, pastor. Consumado es, en español, todo está completo, terminado. No hay nada más que agregar. Lo único que usted necesita es tener fe. No hay otra forma. Es por la fe en el sacrificio. Así es, pastor. Vicario de nuestro Señor Jesucristo, que usted y yo alcanzamos salvación y vida eterna. Entonces, repetimos, pastor, que el único remedio para el pecado es la salvación. Así es. Así que recuerde que cuando usted recibe a Cristo, usted entiende la obra redentora, lo que Jesús hizo, entonces todos sus pecados pasados son perdonados. Ahora, ¿qué sucede cuando el hombre recibe a Cristo como Señor y Salvador? Entiende que Jesucristo es nuestro Redentor, su Redentor. Entonces, todos los pecados pasados son perdonados. ¿Y qué pasa con los pecados que comete después de que recibe a Cristo, pastor? Después de conocer al Señor, primera de Juan 1:9, pastor, nos hace referencia a esto, porque hemos escuchado y, verdad, desafortunadamente, que después de Cristo, después del sacrificio, el hombre pierde la salvación, pero no la pierde, pastor. Tenemos que aclarar eso, ¿verdad? Porque primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, vamos a explicar esto despacio, ¿verdad? No es que la salvación no se pierde. Nosotros sí enseñamos y creemos que la salvación se puede perder, pero no se pierde porque usted cometa un error, porque usted peque, porque usted falle, porque el perdón del pecado del hombre de Dios y de la mujer de Dios no es perdonado sobre la base de creer en la salvación, sino el pecado del cristiano es perdonado en base a la confesión. Eso es lo que dice primera de Juan 1:9, ¿verdad? Entonces, el que confiesa sus pecados es perdonado. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora bien, todos pecamos. O sea, vamos a, no se me ponga, ¿verdad? Muy religioso, ni se me vaya para el mar de cristal y calles de oro, no. Ponga los pies en la tierra. La Biblia dice que nosotros pecamos de palabra, de pensamiento, de obra. Entonces, hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Entonces, cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios falla de pensamiento, peca, ¿verdad? Peca no porque quiere pecar, peca porque falla, ¿verdad? De repente vio algo en una tienda y le metió una mano y se la llevó, aunque después esté 3 días encerrado llorando. Entonces tiene que proceder a hacer el orden, tiene que proceder a devolver esto, ¿verdad?
retribuir lo que se robó, o si vio mal a alguien, o le habló mal a alguien. O sea, todos pecamos de pensamiento, de palabra. Ahora, ¿cómo es que venimos delante de Dios? Venimos y confesamos. Señor, perdóname porque vi a la hermana, no la vi correctamente. Señor, perdóname porque mentí, no dije lo correcto, fue una media verdad la que dije. Señor, perdóname. Entonces necesitamos venir delante de Dios, porque el pecado rompe la comunión con Dios, pero no te quita la salvación. Porque si cada vez que tú fallas te quita la salvación, entonces no es un regalo. Ahora bien, de la única forma que el hombre puede perder este regalo es, según la Escritura, cuando practica el pecado. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso, pastor? Mire, pastor, es interesante. Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ok, entonces cuando pecamos voluntariamente, yo sé que Dios abomina que yo me postre delante de una imagen, porque ese es un mandamiento. Yo sé que Dios abomina eso, pero sin embargo, yo voluntariamente, cuando es el día de este santo, el día de aquel, yo me voy y me voy a postrar delante. Nadie me ve, pero yo voy y lo hago. Cuando yo adoro otro Dios, ¿verdad? Así es, pastor. Tengo otro Dios delante de... Entonces, estoy pecando voluntariamente cuando insulto a mi mamá, cuando insulto a mi papá, ¿verdad? Estoy yendo en contra de un mandamiento, cuando los irrespeto, cuando los maldigo, cuando les levanto la mano, cuando los golpeo. Entonces estoy voluntariamente pecando. Entonces, cuando usted empieza, yo veo que un hermano dejó su cartera y voy y se la robo. Estoy pecando voluntariamente. Cuando yo sé lo que Dios me ha mandado a hacer a mí como hombre de Dios y como mujer de Dios en la iglesia, y yo no lo hago, estoy pecando voluntariamente. Entonces, ¿qué dice la Biblia ahí? No hay más sacrificio por los pecados. Pierde la salvación. Eso es lo que está diciendo. Pero también hay otro texto, pastor. En Gálatas 5. Cuando habla acerca de las obras de la carne, dice, manifiestas son las obras de la carne, y son el adulterio, la fornicación, la inmundicia. Y es interesante porque dice que contra estas cosas, dice, a las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces fíjese bien, los que practican y los que voluntariamente pecan, los que voluntariamente violan los mandamientos que Dios ha establecido, y los que practican las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia. Está diciendo que si usted conoce a Dios, usted conoce los mandamientos y usted practica la fornicación, usted está viviendo con alguien sin casarse, usted está perdiendo el regalo que Dios le ha dado, que es la salvación. Usted la está perdiendo. Si usted está adulterando, usted está casado y usted está teniendo relaciones sexuales con otra, o si usted es mujer, está casada, está teniendo relaciones sexuales con otro hombre, y usted es hombre, está teniendo relaciones sexuales con una mujer fuera de su matrimonio, usted está arriesgando la salvación. ¿Sabe por qué la arriesga? Porque no conoce, no tiene la revelación de lo que es esta salvación y de lo que esto incluye. Por eso queremos cerrar, ¿verdad?, diciéndole que sí, la salvación es obvio, que se pierde, pero no porque Dios la quita. Claro. Eso está claro en toda la Escritura. No es Dios que te quita el regalo, eres tú que lo rechazas. ¿Cuándo? Cuando voluntariamente pecas y cuando practicas el pecado, los pecados de muerte. Cuando lo practicas. Ahora, si tú cometes un error y tú te arrepientes, Señor, no, tu salvación sigue, ¿verdad? El pecado te corta la comunión con Dios, pero la confesión del pecado te la devuelve.
Si hiciste un pecado de muerte, entonces tienes que venir a la iglesia, que es la agencia que autorizada por Dios para que tú confieses ese pecado, y es a través del orden eclesiástico que tu comunión, después de haber cometido un pecado de muerte, es a través de la iglesia y a través del orden eclesiástico que te va a hacer de vuelta la comunión con el Señor después de haber pasado por un proceso disciplinario. Y ese proceso disciplinario es para volverte a la comunión íntima con Dios, para que tu salvación se mantenga. Por eso el apóstol Pablo dice que hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Nadie está exento de fallar. Nadie está exento de pecar. Por eso también dice, ¿verdad?, que el que es santo, que se santifique más. O sea, no crea que usted es infalible. Todos podemos fallar. Pero si conocemos la metodología, ¿verdad?, y venimos delante de Dios y nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Queremos cerrar, pastor, diciéndoles que la salvación está condicionada solamente por un elemento. La salvación está condicionada, o sea, la salvación viene solamente a través de un elemento. ¿Cuál es ese elemento, pastor? La fe, pastor. Es la fe. Es por fe que recibimos a Cristo, es por fe que creemos en su muerte y en su resurrección, es por fe que declaramos que por su sangre somos limpios de todo pecado, es por fe que declaramos al mundo que Jesucristo es nuestro Redentor. Por eso tenemos que declarar creyendo, así como aquella mujer que se le tiró a los pies a Jesús, ¿verdad? Así como aquella mujer sirofenicia, pastor, ¿verdad?, que aunque la humillaron, no dijo, yo sé que Él es, yo sé que el único que me puede librar y el único que me puede hacer un milagro es Él, y no le importó lo que iba a decir la sociedad, fue y se postró a los pies de Jesús creyendo que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Es por fe. Jesús le dijo a esa mujer, vete, porque así como has creído, así se ha hecho. Vete porque tu hija está sana. Así es por fe. Así que, ¿qué le parece, pastor, si por fe oramos hoy? Y si hemos cometido pecados, pidámosle perdón al Señor, para que nuestra salvación se mantenga intacta y nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. ¿Qué le parece si ahí donde usted está, ahí donde está recibiendo esta clase, cerramos nuestros ojos y le pedimos perdón al Señor si hemos fallado, si hemos pecado? Y si usted ha cometido un pecado de muerte, vaya a su pastor, hable con su pastor, para que su pastor le diga cuál es el método de Dios para que usted pueda restaurar su comunión y su salvación se mantenga intacta. ¿Qué le parece, pastor, si nos dirige en oración y oramos? Oramos, incline su rostro. Señor, te damos gracias porque hoy nos has recordado, Señor, que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y hoy reconocemos que hemos fallado en pensamientos, en acciones, decisiones, en nuestras obras a diario. Señor, aún ocultamente cuando hemos creído que nadie nos ve, pero tú lo ves todo. Y no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Por eso, Señor, con un corazón sincero nos acercamos, reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados, y clamamos, Señor, para que tu misericordia nos alcance y que tu sangre preciosa, Señor, nos limpie de todo pecado. Declaramos, Padre amado, que creemos que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz, que resucitaste, Señor, y creemos que solamente en ti hay perdón de pecados, el único, el Cordero de Dios. Por eso te pedimos perdón, límpianos, restáuranos, Señor, y que no perdamos este regalo preciado que es la salvación, no solamente de este tiempo, sino eterna. Te damos gracias por tu perdón, gracias porque sabemos que con un corazón honesto nos hemos acercado y tú, Señor, nos has perdonado de toda maldad. Te agradecemos, bendecimos tu nombre y, Señor, enséñanos a permanecer en tu palabra para no separarnos ni perder este regalo preciado que hoy nos has entregado, que es la salvación. Te damos toda la gloria y la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Recuerde,
Solo en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Reciba a Jesús como Señor y Salvador. Y Él estará con usted todos los días hasta el fin del mundo. Dios le bendiga, Dios le guarde.